El tema de hoy es los judaizantes, respuesta bíblica a la herejía fundamentada en raíces hebreas. Anote esto y yo le garantizo que a medida que la clase vaya avanzando, usted va a poder entender mejor de qué se trata esto y por qué hoy es importante que veamos esto. Miren, hoy es importante que veamos esto. Oiga, ¿por qué? Porque nosotros estamos exactamente a 3 días de celebrar nuestro 8º aniversario. Esta iglesia desde el día 1, desde que se abrió en Plaza Central, tiene la intención de que la palabra sea nuestro mapa. Siempre la Biblia ha sido prioridad para nosotros, siempre dejarnos guiar por el fundamento bíblico ha sido lo primero en esta casa, y también nosotros le hemos dado todo el protagonismo al mover del Espíritu Santo aquí. Para nosotros lo más importante es que esta iglesia esté y se mantenga fundamentada en la palabra y dependiente del Espíritu Santo de Dios. Escuche cuál es la fórmula de la victoria de este ministerio. Es el fundamento bíblico y es el protagonismo del Espíritu Santo de Dios. No es falacias, fantasías, cosas raras que se andan creyendo por ahí, nada de eso. La iglesia se ha protegido de eso y cada vez que nos ha tocado presentar defensa ante cualquier cosa que ha querido atacar eso, nosotros lo hacemos por la palabra. Y siempre, ¿verdad?, que hemos tenido cualquier victoria, y así también cuando hemos tenido desafíos, hemos puesto siempre en cada una de las veces al Espíritu Santo delante, porque de no haber Dios estado con nosotros, nosotros no estuviésemos hoy aquí. Así que toda la gloria en esta casa siempre ha sido, es y será para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces miren, vamos hoy a aprender por la Biblia que ha habido desde siempre corrientes herejicas que de alguna manera atentan fuertemente contra la salud de la iglesia. Entonces, ahora en este tiempo no estamos exentos de esos. Estamos igualmente siendo atacados por distintas corrientes y nosotros hoy, por dirección del Espíritu Santo, en el año de la afirmación y a solo días de celebrar el 8º aniversario de esta iglesia, vamos a hablar por la palabra acerca de una de esas corrientes que de alguna manera está haciendo estragos en las iglesias de Dios en este tiempo. Bien, para esto yo quiero comenzar definiendo lo que es una herejía. Porque a veces nosotros decimos, esa es una herejía, aquel cayó en una herejía, el otro está predicando una herejía. Pero ¿qué es exactamente una herejía? Yo quiero que ustedes sepan que todas las definiciones que ustedes van a escuchar en esta noche, todas están alineadas a lo que es el fundamento de la palabra, a lo que es la idea bíblica de lo que cada cosa es. Porque no se trata de traer un concepto frío, como el mundo lo quiere presentar, no, más bien todo está alineado a lo que es nuestro propio fundamento, porque la idea aquí es afirmar hoy el fundamento. Entonces, con relación a lo que es una herejía desde la óptica bíblica, podemos decir que una herejía es sistema de creencias contrarias a las enseñanzas que se establecen en la palabra de Dios. Repito, una herejía se puede definir en términos, ¿verdad?, alusivos a la palabra de Dios como un sistema de creencias contrarias a las enseñanzas que se establecen en la palabra de Dios. Creencias opuestas, creencias contrarias, eso es herejía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre herejía y apostasía? ¿O cuál es la diferencia entre herejía, apostasía y blasfemia? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces uno cree que todo es igual y no, todo no es igual.
les voy a hablar acerca de esa diferencia, porque cada una de esas palabras o esos términos no son lo mismo. Entonces voy. Herejía es el sistema de creencias contrarias a las enseñanzas que se establecen en la palabra de Dios. ¿Qué es apostasía? Apostasía es abandonar lo que en otro tiempo se creyó. Es abandonar esa creencia y rebelarse en contra de ella. Eso es apostasía. Es abandonar el fundamento, abandonar la doctrina, abandonar los cimientos bíblicos que se tuvo una vez. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, es una doctrina nuestra, es un principio bíblico en el que nosotros creemos como iglesia la Trinidad. Nosotros creemos que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros lo creemos. Y aunque la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, la palabra, sí vemos al Dios trino moviéndose en toda la Biblia y está registrada la manifestación de la Trinidad en toda la palabra. Así que nosotros creemos en la Trinidad. Ahora bien, personas que en un tiempo creyeron en la Trinidad y luego hablan en contra de la Trinidad, están siendo apóstatas y además están siendo herejes. ¿Ven? Entonces repito, herejía es sistema de creencias contrarias. Apostasía es abandonar y rebelarme en contra de lo que en otro tiempo yo lo tenía como fundamento. Pero entonces, ¿qué es una blasfemia? Blasfemia es insultar o ser irreverente contra lo que se considera sagrado. Cuando alguien insulta, por ejemplo, con mucho respeto, yo voy a respetar, pero no me voy a limitar. Ojo, voy a respetar como siempre lo hago, no puedo nunca, jamás irrespetar a nadie. No es mi estilo, no es mi estilo como persona, no fui formada para esto y mucho menos lo haré desde mi posición como pastora y como sierva del Señor, jamás. Sin embargo, hay personas que llaman irrespeto a que se les diga la verdad. Entonces, decir la verdad no es irrespeto, y voy a decir la verdad ahora con respeto, pero la verdad sea dicha, como dicen. Por ejemplo, miren, hay personas que al día de hoy tienen tanta irreverencia y tanto irrespeto por las cosas de Dios que se burlan de Jesucristo, se burlan de la cruz, la toman y se mofan de Cristo, se ponen una corona de espina falsa, salen por ahí haciendo todas las barbaridades que quizás ustedes ya vieron por las noticias, redes sociales, porque las hacen públicas además. No es solo que las hacen, sino que las publican, de modo que los que igual se dejan arrastrar por eso, le caigan atrás y hagan lo mismo. Entonces esa gente es, ¿qué? Blasfema. Es gente blasfema. ¿Ya entendimos la diferencia entre los tres términos? Bien, miren, señores, para mí es importante que ustedes como iglesia tengan este contenido. Yo no puedo venir aquí solo a hablar de cosas que a mí de hecho me gustaría hablar, de cada personaje con cada situación práctica. Aquí siempre hablamos de cosas prácticas, pero yo tengo la responsabilidad de darte herramientas para que tú puedas estar fundamentado del modo correcto. Así que hoy con mucho cariño te pido, no te me distraigas por nada. Para mí esto es demasiado importante. Cuando el Señor te trajo a congregarte a Soplo de Vida, me hizo a mí responsable de que tú tengas un fundamento correcto para poder responder a cualquier ataque o atentado a tu fe en el Señor. Así que gracias por estar aquí, iglesia. Muchas gracias. Y prepárese para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Miren, quiero que ustedes sepan que en toda la palabra, sobre todo obviamente sobre todo el Nuevo Testamento, vemos diferentes formas como el enemigo trata de dañar lo de Dios. Y digo en el Nuevo Testamento sobre todo porque es lo que más se aplica
al tiempo de gracia que el Señor nos regaló a nosotros. Desde el Génesis vemos cómo Satanás trata siempre de dañar todo lo de Dios, aunque nunca gana, porque Dios siempre le gana. Dios siempre le gana. Él es persistente. Ahora, la Biblia dice que el final de Satanás está establecido, y aunque ya Jesucristo lo venció, Él está enjuiciado, ya no tiene manera de ganar el caso. Fue enjuiciado, ya se sabe lo que le espera, y sus días están contados para molestar y dañar la humanidad. Están contados, yo lo sé, y cada día que pasa es un día menos que le queda. Por eso están arreciando los ataques. Y si usted no lo cree, lea la noticia. Hace poco se abrió un club satánico para entrenar niños en el satanismo. Esto está operando ya, oiga bien, operando ya en el estado de California. Aunque usted no lo crea, los libros de textos de sus hijos ya están siendo alterados. Y hay una agenda 2030 que viene endiablada y pico. Y usted por eso tiene que orar por sus hijos antes de enviarlo a la escuela. Y por eso Soplo de Vida tiene una campaña orando por las escuelas de la ciudad. Y vamos a ir a orar y a desbaratar la agenda del diablo en las escuelas, así como también ya lo hemos comenzado a hacer. Entonces, en esa misma dirección quiero decirles que han habido diferentes herejías en la Biblia, y la más atacada en el Nuevo Testamento, sobre todo en el tiempo de la iglesia primitiva, fue esta que nosotros vamos a estudiar hoy. Sin embargo, no fue la única. Yo, antes de entrar de lleno ahí, quiero que ustedes sepan que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió aproximadamente 13 cartas, y 2 cartas de las que él escribió tienen un propósito, una causa, una razón total de hacer defensa de la fe. O sea, en 2 de las cartas del apóstol Pablo, la intención y el propósito único que tiene es defender la fe, defender el fundamento de Cristo. ¿Cuáles son esas cartas que Pablo escribió para defender el fundamento de la iglesia? ¿Cuáles fueron? Bueno, la carta a los Colosenses y Gálatas. Y quiero que usted escuche por qué Pablo escribe a los Colosenses tratando de hacer una apologética a ellos y presentarles el fundamento correcto, porque en ese momento estaba peligrando. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se había levantado una corriente dentro de esa iglesia que no eran los judaizantes, eran los gnósticos. Y yo quiero que usted escuche esto. El gnosticismo atacó la iglesia de los Colosenses, pero no solo a esa iglesia. Sin embargo, ahí hizo grandes estragos. Se movía, atacaba, confundía, pero se parqueó en la iglesia de los Colosenses. Y Pablo, como un hombre preparado en la palabra de Dios, pudo desarmar eso. Qué bueno es tener personas preparadas en la palabra de Dios. Por eso es que usted debe enfocarse en prepararse en la palabra de Dios. Porque cuando una persona no está preparada en la palabra, cualquier cosa le confunde. Una persona no arraigada en los cimientos bíblicos se deja arrastrar por cualquier fantasía, por cualquier cosa que le dicen. Cuando una persona tiene fundamento, el fundamento no te deja mover, te mantiene firme y te mantiene estable. Pero Pablo le escribe a los Colosenses advirtiéndoles acerca de esta peligrosa secta. Y yo quiero que ustedes sepan que los gnósticos y el gnosticismo básicamente se deriva o se refiere a lo que es el conocimiento. El mismo término gnosis es igual al término conocimiento y hace alusión a personas intelectuales o libres pensadores, que basaban sus creencias en las filosofías de aquella época. El fundamento principal de la herejía de los gnósticos era, escuche
¿Cuál era? Estaba basado en el intelectualismo. Entonces usted me dirá, pastora, pero ¿es malo ser intelectual? Nunca, jamás. Dios quiere que usted se prepare y Dios quiere que usted sea una persona desarrollada en conocimientos. Claro que sí. El problema del intelectualismo es cuando se trata de sustituir o complementar para que ocupe los méritos de Cristo. Entonces, ¿qué decían los gnósticos? Que el salvarse no dependía tanto de Cristo como dependía de ser intelectual. Ellos decían que la salvación era para los sabios, que mientras más intelectual alguien era, entonces más cerca estaba de ser salvo. Porque para ellos la salvación no era regalo de Dios, era fruto, era recompensa de su intelectualismo. Fíjese usted qué cosa tan macabra, tan fuerte estaban poniendo los gnósticos en la iglesia de los colosenses. Es ahí donde Pablo habla a la iglesia, le envía una carta, le explica el cuidado que debe tener, le manda los lineamientos precisos y claros que ellos necesitaban recibir, y la iglesia fue rescatada. Pero este grupo no se queda ahí. Ellos persisten y más adelante vemos al apóstol Juan igual atacando a esta corriente que estaba literalmente causando grandes estragos en aquel momento. Pero escuche esto, entre las principales creencias de esta corriente gnóstica estaba, número uno, pensaban que solo mediante el conocimiento se podía tener la salvación y que mientras más intelectual alguien era, más cerca estaba de ser salvo. Pero la palabra de Dios establece en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Eso es Hechos 4:12, anótenlo en la versión TLA. Repítelo, Cristina. ¿Qué dice? Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Eso es Hechos 4:12 en la versión TLA. El punto número 2 que enseñaban los gnósticos es este: negaban rotundamente la humanidad de Jesús. Pero la palabra de Dios establece en primera de Juan 4:1-6, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, ay Dios mío, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, Cristina, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Creencia número 3 del gnosticismo, anótelo. Decían que la materia era eterna y que de la materia se había formado el mundo. Pero la palabra de Dios establece, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía.
Hebreos 11:3, versión RBC. Ahora vamos a la secta que vamos a estar estudiando hoy. Eso que acabamos de ver es solo una pizca de lo que predicaban o enseñaban los gnósticos, la secta o la herejía que Pablo atacó categóricamente por medio de la carta. ¿A quiénes? A los colosenses. Muy bien. Ahora, anote ahí. Otra secta que atacó, que dañó y que corrompió gran parte de la iglesia, porque hay que decirlo, señores, sí tuvieron su auge, y el problema de ellos no es que solo tuvieron su auge allá en la iglesia primitiva, es que ahora están tomando fuerza aquí, en este tiempo. Entonces a nosotros nos toca tener el fundamento correcto para no dejarnos arrastrar. Los judaizantes. Este movimiento existe desde el principio de la iglesia. ¿Desde cuándo existe? Desde el principio de la iglesia, pero en la última década se ha vuelto fuerte, se ha popularizado. Es triste decirlo, pero aún pastores están siendo arrastrados por esta herejía. ¿En qué consiste esto, señores? Consiste en una serie de doctrinas enseñadas por algunos que se infiltran en las iglesias para confundir a los cristianos. Escuche solamente algunas cosas que hace este movimiento o que enseñan la gente que está practicando este movimiento. Número 1, que hay que volver a las raíces hebreas. Eso es lo que ellos enseñan, que hay que volver a las raíces hebreas, que hay que darle para atrás al asunto, que es para atrás, pero ¿a qué? A las raíces hebreas según lo que ellos creen. Pero ¿con qué argumento? ¿Qué es lo que ellos argumentan y por qué según ellos hay que volver a lo hebreo? ¿Por qué ellos están enseñando eso? Bueno, yo tengo el gran reto, señores, y se lo voy a decir, de que aquí hay muy poco tiempo para yo poder explicarle por lo menos, qué sé yo, un tercio de todo lo que hay implícito ahí. Pero sí, créame que voy a tratar, en la medida de que el Señor me permita, dejarle a usted por lo menos claro de qué se trata todo esto. Repito, escuche esto. Ellos dicen hay que volver a las raíces hebreas. ¿Con qué argumento? Porque según ellos, la iglesia cristiana se ha dejado arrastrar por otras corrientes. Según ellos, los romanos, los griegos, y para ese movimiento la iglesia de Jesucristo no está bien. Y los fundamentos de la iglesia han sido alterados, y los fundamentos, según ellos, que ellos enseñan, son los correctos. Entonces ellos le están diciendo a la gente, deja todo lo que te pusieron en la cabeza, que está basado en la Biblia, y ven, sigue lo que yo te estoy diciendo. Por favor, no se me pierda. Ellos literalmente a todo el débil que encuentran le dicen, a ti no te enseñaron bien. Lo que te enseñaron está fundamentado, está influenciado por los griegos, por los romanos. Tú tienes que volver a lo hebreo. Eso es lo que están enseñando. No porque lo hebreo, tú sabes que se contaminó. Lo que te están enseñando está contaminado. Son dogmas de hombre, pero ellos te están diciendo, cree en mi fantasía y deja el fundamento bíblico. Toma mi fantasía, toma mi modo. Déjeme decirle por qué la secta de los judaizantes es más peligrosa que los gnósticos. Oiga, ¿por qué? Porque la de los judaizantes parece real. ¿Por qué parece real? Porque se apega a lo que es la parte del Antiguo Testamento. Y ahí es que está confundiendo gente. Los gnósticos no hay manera de que usted lo confunda. Como cristianos, ellos no creen en eso. Pero los judaizantes vienen con una creencia desfasada a querer traerla al tiempo de la gracia, a lo establecido en la iglesia de Cristo. Es ahí donde mucha gente está siendo confundida. ¿Por qué? Escuche por qué. Porque no se percibe como algo que está contra Cristo. Se parece mucho a lo real. Y una de las maneras más
seguras del diablo engañarnos es vistiéndose de lo que más se parece a lo verdadero. Por ejemplo, para hacer tropezar a los hijos de Dios, el diablo no se viste de diablo. ¿Qué dice la palabra? Se viste de ángel de luz. Oh, Dios mío, de ángel de luz. ¿Para qué? Para que cuando usted lo vea, usted crea que es un ángel. Por eso es que la gente de Dios no se pueden dejar mover por lo que ven, sino por lo que reciben de parte del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Entonces escuche esto, ay Dios mío. ¿Qué más dicen ellos, el movimiento judaizante? Que se deben celebrar las fiestas judías. Esa es otra de las cosas que ellos enseñan. 3, que se debe guardar el día de reposo. Que hay que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo. Que no es Jesús, que es Yeshua. Que no, o sea, una serie de cosas que literalmente una persona sin fundamento comienza a repetirla, no porque sabe lo que está haciendo, sino porque no sabe qué creer. A mí me preocupa esto, gente débiles que no saben qué creer. Defínase y defínase correctamente. Escúcheme, la Biblia dice que si un ángel desciende del cielo predicando un evangelio distinto a este, tal ángel es anatema. Por favor, iglesia, por favor, no te dejes engañar. ¿Qué más enseñan? Escuche qué más enseñan. En algunos casos, no en todos, porque ese movimiento está dentro de ellos mismos, están subdivididos. Y unos creen una cosa, otros creen otra, otros hacen una cosa, otros no hacen otra cosa. Pero dentro del movimiento, en algunos casos se enseña incluso que hay que circuncidarse para poder agradar a Dios. Entonces mucha gente se está dejando arrastrar por esto. Este movimiento, déjeme decirle que está en República Dominicana, pero también está en Puerto Rico. Está en Estados Unidos, está en Latinoamérica, está en Europa, está donde quiera que hay una iglesia que amenaza los intereses del diablo. El diablo dijo: con brujería no los puedo derribar. Se demostró que el satanismo no los mueve, porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que se inventó? Aleluya, algo que parece de Dios, pero no es, aleluya, no es. Y te voy a decir algo, por favor, recíbelo. Si tú quieres ver si algo es de Dios para ti, mira si te acerca o te aleja más de Dios. Es que tú no me puedes decir que algo es de Dios cuando me está alejando de Dios. No me digas que lo que me enseñaron fue religiosidad, si eso lo que ha hecho es que ha roto mis cadenas, me sacó de la oscuridad. Oh, me hizo libre de las cadenas que me ataban. Pero ahora el diablo sabe que los que nos hizo libres fueron los principios que el Espíritu Santo puso en nosotros por medio de la palabra de Dios. Y él sabe que si quita el fundamento, dice la palabra, si se remueven los fundamentos, ¿qué será del justo? Léalo, lo dice la palabra. Si son quitados los fundamentos, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo, el fundamento es la palabra, el fundamento es su relación sólida con el Señor. En el momento que eso se afecta todo. Escucha esto, yo quiero que usted ahora mismo le diga a su hermano: agárrate ahora mismo que Dios te va a hablar. Dile, Dios te va a hablar. Gálatas 3, 2 al 4, Cristina, la versión TLA. Es bueno que anote las versiones también. La razón por la que estamos usando diferentes versiones es porque queremos ser lo más claros posibles. Y hay algunas versiones que son un poquito más claras que otras, pero siempre el fondo es el mismo. Cristina, Gálatas 3, 2 al 4. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así,
¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tanto sufrimiento para nada, aunque no creo que no hayan servido de nada. Dios mío, Padre amado. Pablo literalmente les está diciendo, ustedes comenzaron bien. Ustedes comenzaron abrazando el regalo de gracia que Jesucristo le dio a ustedes. Pero ahora ustedes quieren abandonar la gracia para hacer las cosas según los propios esfuerzos de ustedes, guardando el día de reposo, celebrando fiestas judías, volviendo a raíces hebraicas. Si a algún lado yo me tengo que mover es a Cristo, hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces le voy a decir algo. Además de ese pasaje de Gálatas, tenemos Colosenses 2, 16 al 17, Cristina. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Gloria a Dios. Otras prácticas del movimiento judaizante, escuchen, incitan a la práctica místicas e idolátricas en fiestas que celebran. Prácticas, místicas e idolátricas en sus fiestas. Yo quisiera tener tiempo para mostrarle de qué se trata todo esto, pero solo le voy a decir lo que dice la Biblia en Colosenses 2, 18 al 19. No permitan que los condenen esos que se ufanan. La palabra ufanan se traduce como enorgullecen o se mofan o se jactan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Todo movimiento que invoca y adora ángeles y no a Jesucristo es herejía. Todo movimiento que incita a la carne, la promiscuidad, el alcoholismo, prácticas sexuales corruptas, fuera del matrimonio, son satánicas, aunque se llamen judíos, aunque se llamen griegos, aunque se llamen ángeles, aunque se llamen lo que se llamen. La Biblia lo dice y yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cómo va a ser que si Dios libertó a alguien del alcoholismo, ahora a ti te están invitando a fiestas donde se sirve alcohol? Y tú me estás diciendo que eso es celebración a Dios. Y yo te voy a decir, pero de ahí me sacó Dios. Y si usted lo invitan a una fiesta así, con todo el respeto, párese y dígale, usted es un charlatán. ¿Cómo usted se atreve a invitarme a mí a una cosa así? Yo me respeto, soy cristiano, conmigo usted no cuenta. Y si ese es el aplauso que usted le va a dar al Señor, dese lo mejor de ahí. Oiga además lo que dice este movimiento, por favor escuche. Dice que hay bendiciones y beneficios extras para quienes siguen las prácticas, por ejemplo, de guardar el día de reposo. Si tú guardas el día de reposo, hay bendiciones y beneficios para ti. ¿Qué? ¿Eso es antibíblico? Yo no necesito guardar el día de reposo para estar más bendecida de lo que yo estoy. Escúcheme, no se deje engañar del diablo. Usted no necesita volver a los rudimentos de la ley para usted estar bendecido. Oiga, ¿por qué no lo necesita? Dice la Biblia en el libro de Efesios 1:3, Cristina, ¿qué dice?
Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que yo no necesito, a ver, ¿cómo fue que nos bendijo, Cristina? Con toda bendición. A mí no me bendice guardar el día de reposo. A mí me bendijo Cristo. Cristo es mi bendición. Anote el texto, dice el libro de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pero no solo que nos bendijo, no, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya usted está todo lo bendecido que tiene que estar en esta estación, según el propósito de Dios. Escuche algo, usted está bendecido. Que usted no haya percibido esas bendiciones son otras cosas. No me lo confunda, hay gente que tiene más bendición que la que percibe que tiene. Entonces ahí lo que te falta no es bendición, ahí lo que te falta es discernimiento para verla. Santo Dios, déjame explicártelo. Hay gente que cree que no tiene algo que ya tiene. La oración no es Dios, dame más. Dios, ayúdame a entender lo que ya me diste. Ayúdame a valorarlo. Ayúdame a aprovecharlo. Ayúdame a desarrollarlo. Ayúdame a ser productivo con eso. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Escúchame, no te dejes engañar. A veces hay que ver a qué la gente le llama bendición. Hay que ver a qué la gente le llama bendición. Porque a veces ciertas personas consideran que bendición es, por ejemplo, tener una mansión. No necesariamente. Hay gente que tiene una mansión y está en depresión. Y tú vives en una casa más pequeña y el gozo del Señor es tu fortaleza. En serio. Hay personas que creen que ser famoso es ser bendecido. Y te garantizo, mira, escúchame, te lo garantizo que eso no es. ¿Tú sabes lo que dijo el gran actor Jim Carrey? Ganador de premios multimillonarios. Ustedes lo conocen a él, el actor de La Máscara. ¿Sabe lo que dijo? Él escribió en sus redes sociales y dijo: yo deseo que Dios te dé los millones que tú quieres tener, que te haga todo lo famoso que tú quieres ser, que te dé la oportunidad de viajar el mundo como tú quieres hacerlo, para que te des cuenta que nada de eso llena. Para que te des cuenta que eso no es. Oiga eso, para que tú mismo te des cuenta que eso no es. Escúchame, en serio, a veces nosotros tenemos la bendición que otro desea tener, pero no la valoramos porque estamos tan pendientes a lo que otro tiene. Y Dios hoy te dice: agradéceme por lo que tú tienes y pídeme que te haga ver todo lo que tú puedes hacer con eso que ya yo te entregué. Dele mejor el aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces quiero que usted oiga, ya estamos, ¿cómo estamos ya? ¿Cómo? ¿Con qué? Yo no tengo que guardar el sábado para ser más bendecida. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la ley de Moisés. Y le voy a hablar ahora en un momento acerca de eso, la palabra de Dios. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, busque por favor en su Biblia el libro de los Hechos capítulo 15, porque ahí está el contexto bíblico histórico de este movimiento de los judaizantes, y vamos a ver rapidito cómo surgieron, qué fue lo que hicieron, cómo fueron confrontados en la primera etapa de su aparición. Hechos 15, 1,5. Y más adelante, Cristina, leemos otros versos más. Hechos 15:1 dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Por favor, escúcheme, esto es importante.
Entonces algunos que venían ¿de dónde? De Judea. ¿Enseñaban a quiénes? A los hermanos. Dejémoslo ahí. El verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos habían creído en Cristo. Ellos habían creído, pero se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí me voy a detener. ¿Quiénes eran los fariseos, señores? La gente legalista que, Dios mío, cumplía la ley según lo que ellos creían sin que le faltara nada. Jesús lo confrontó por más de una vez. Jesús se enfrentó con dos sectas importantes en su época, que fueron los fariseos y los saduceos. Los fariseos, señores, dice aquí que muchos habían creído, pero luego de creer se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Pero a quién? ¿No se supone que los judíos ya venían circuncidados? Sí. ¿A quiénes hay que circuncidar? A los gentiles. ¿Quién es un gentil? El término gentil, cuando usted ve en la Biblia, el término gentil hace referencia a alguien que no es israelita, que no es judío, que no está circuncidado, porque no viene siguiendo la ley de Moisés, no le compete, no es israelita. Pero cuando se convierten los fariseos, los judíos que sí son circuncidados, vienen de cumplir la ley de Moisés, le queda el legalismo dentro. Ellos estaban ya creyendo en la palabra, en Cristo, en el Salvador, en Jesús, el Mesías, todo dice que habían creído. Solo que a pesar de creer en el fundamento de la iglesia que es Cristo, ellos también dejaron una mezcla interna. Ellos no se vaciaron para llenarse. Ay, yo no sé si me doy a entender. A ver, hay gente que no entiende que venir al Señor es vaciarnos de lo que nosotros traemos para poder llenarnos. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene de allá afuera y en vez de vaciarse y morir al yo, se queda vivo y convive el viejo yo con el nuevo yo. Un día le sale el viejo y otro día le sale el nuevo y usted no sabe quién es. Un día te sale el fariseo legalista y otro día te sale el cristiano. Hay una mezcla. Hay una mezcla. Hay que vaciarnos para que el Señor nos llene. Hay gente que no se ha vaciado, se dejó lleno de ellos. Y es cristiano, viene aquí, sí, se congrega por allá en cualquier lugar, pero un día actúa como un impío normal cualquiera y otro como cristiano. Un día te puede hacer un negocio lleno de trabuquería, de cosas raras, hasta papeles raros. Y usted dice, pero ¿y tú no eres evangélico? Es que yo soy transforme. Y son terribles. Es más, le voy a decir algo. La Biblia dice que en algunas ocasiones el Señor le decía a Simón, Simón Pedro. No sé si me ve. Simón Pedro. En una ocasión le dijo, de cierto, tú eres Simón, pero de ahora en adelante se llamará tu nombre Pedro. Y a pesar de que él le había dicho, de ahora en adelante se llamará tu nombre Pedro, es decir, yo establezco para ti una nueva norma de vida. Ya tú no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Pero el día que Jesús lo veía, medio Simón, medio Pedro, él mismo le decía, Simón Pedro, léalo. Como cuando, para ser puntuales, como cuando Pedro volvió a pescar. Simón Pedro, dice la palabra, léalo. Simón Pedro, mitad Pedro y mitad Simón. Y ese es el problema, que algunas personas tienen una mezcla. Ellos sí ayunan, ellos ayunan hasta las 6 de la tarde. Si hay que darle una tabana a cualquiera, se la dan fácil. Dice que tú le cogiste la silla, dice que el parqueo, dice que le pisaste un callo, dice que no le diste una oportunidad, dice que no lo mencionaste, ya. Te lo busca. Es que mira lo que pasa. Un cristiano, el que es cristiano de verdad, muere cada día. Anda con su cruz, anda con su cruz. No está pendiente quién no lo saludó,
quién no lo llamó. Él sabe que todo el mundo aquí es humano. Se te puede olvidar. Se te puede olvidar a ti, se me puede olvidar a mí. No lo cojas tan personal. No era personal en contra de ti. Es que yo también soy humana y se me puede olvidar. El que es cristiano de verdad piensa por los demás y dice, quizá no te lo quiso decir así, quizá llegó cansado, quizá no tuvo un buen día en el trabajo, quizás tuvo una situación en su casa. Por eso es que te digo que no es cristiano nada. Mira ahí cómo no me saludó. Por Dios santo, dile a tu vecino, dile a Simón que se muera, dile que queremos a Pedro aquí, dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Entonces tenemos esta gente que ya está siendo cristiana, pero está siendo legalista dentro del cristianismo y quiere que los gentiles que no son judíos se circunciden conforme a ¿qué? Al rito de Moisés, porque si no, según ellos, no podían ser salvos. Léelo otra vez, Cristina, el verso 11. Del 5 al 11, vamos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿qué pasó? Eso no solo se quedó ahí, no. Ellos mandaron una carta. ¿A quiénes le mandaron una carta? A los hermanos que no eran judíos. ¿Para qué? Para que ellos entendieran a qué debían aferrarse y qué sí debían hacer. ¿Tú sabes lo bueno de saber lo que tú debes hacer? Que cuando sabes lo que debes hacer, sabes entonces lo que no tienes que hacer. Y eso fue lo que pasó con esa carta que ellos enviaron. El verso 24, busque todo eso, resalte todo eso. Del 24 en adelante, Cristina, ¿qué dice? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas. Párate ahí. Escuchen esto. Ellos escriben una carta diciendo: por cuanto hemos oído, para los hermanos gentiles, ¿verdad? Los que se estaban convirtiendo, ellos le mandan una carta que dice: por cuanto nosotros, los apóstoles, hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Atención, ellos dicen: salieron de nosotros sin el permiso de nosotros. La iglesia primitiva, la iglesia fundamentada en Cristo, se le reconoce como la iglesia apostólica. Escuche por qué. Porque la enseñanza de la iglesia, Dios se la entregó a los apóstoles. Escúcheme, de hecho, Pablo en muchas ocasiones, él dice: yo, Pablo, apóstol, de los gentiles. Él habla de su ministerio diciendo: a mí Dios me llamó a enseñar y a predicar a los gentiles. ¿Qué significa eso? Que si la enseñanza de la iglesia Dios se la entregó a los apóstoles, ay, por favor, fue a los apóstoles, no fue a la ley de Moisés. No,
Y si la enseñanza no es apostólica, no se le pone sello de fundamento para la iglesia. No se recibe. No se recibe. Entonces los apóstoles están diciendo, salieron de nosotros. Es verdad, salieron de nosotros, pero nosotros no lo mandamos. Oiga, ¿de dónde viene el engaño, Jordani? Salieron de nosotros. El único problema es que nosotros no lo mandamos. Así hay gente saliendo de lo real para plantar lo irreal. Saliendo del fundamento correcto para establecer uno falso. ¿Por qué le creen a mucha de esa gente? Porque viene del correcto. Porque es una apóstata que ahora obviamente se rebela contra el fundamento que tenía. ¿Para qué? Para arrastrar gente a su corriente. ¿Cómo lo consigue? Con los débiles. Perdónenme, no es personal. No es personal. No crea que yo te estoy ofendiendo cuando te digo esto. Es la Biblia. ¿Por qué los apóstoles tuvieron que mandar una carta para que ya esta gente no fuera débil? Ya después de leer la carta que ellos mandan, no importa quién llegara a decirle algo contrario. Mi pregunta es, ¿por qué tú no lees tu carta? Mi pregunta es, tú tienes una carta, la carta tuya está ahí, ¿por qué tú no lees la tuya? Si tienes tu carta, después que esta gente tenía esta carta, no se podían dejar engañar. Y si se dejaban engañar era porque eran débiles. Así es. No es que no tengo carta, nosotros tenemos la palabra. Entonces después que tengo esa carta, esa es la carta que me dice qué entra a mí y qué no entra. Mira tal y cual cosa, déjame ver si lo dice la carta. Vamos allí, vamos a celebrar qué sé yo qué. Mi carta no dice eso. Vamos a idolatrar qué sé yo. Mi carta no dice eso. Mi adoración es para el Señor y nada más. Mi carta no dice de meditación. No dice de perder conocimiento. No dice de estar haciendo disparate y aberraciones. Mi carta no dice eso. Señor te cubra a ti que estás en esa transmisión. Yo sé que hay muchos de los judaizantes que están conectados. Dios les bendiga y que Dios les salve. Que ustedes sean libres. Por eso fue que compartí el arte. Yo sé que están ahí. Yo no estoy debatiendo con nadie. Les amamos. Pero hay gente que no se conforma con estar hundida. Quiere también hundir a 2 o 3. Entonces dígale a su hermano ahora mismo, tú no te vas a hundir en el nombre del Señor. Vamos, dígale, por favor, dile, tú no te hundes en el nombre del Señor. Le enviamos una carta. Ay, Cristina, ¿qué dice? Vamos a seguir leyendo aquí. ¿Qué dice? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombre que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. La consolación, o sea, es una consolación. Me quitaron toda esa carga. Yo no soy judío. Dios mío. Yo no soy judío. Entonces toda esa carga de que me tengo que circuncidar, que tengo que guardar la fiesta judía, que tengo que guardar el día de reposo, no soy judío. Entonces para los gentiles, Dios mío, está establecido por los apóstoles. Dios mío.
Oiga el fundamento apostólico para la iglesia de Cristo, que es usted y soy yo. Número 1, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Anótelo, por favor, eso es importante. 2, que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí no dice que guarden el día de reposo, que celebren el Shabbat, que lean la Cábala, que hagan, no, mire, rompa eso. Pídale al Espíritu de Dios que barra su espíritu. Sea libre de todos esos engaños y esas corrientes que, aunque están vestidas de luz, son tinieblas. Y oiga lo que vamos a hacer ahora, por favor. Hechos 15:29 en la versión NTV. La versión NTV, que es un poquito más clara, dice: deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Eso sí es pecado. Aquí, no sé si todavía, pero yo tengo memoria hacia atrás, cuando era más joven, cuando era joven, niña, adolescente. Déjeme decir, se usa. Ustedes saben lo que yo iba a decir. Son profetas. ¿Qué yo iba a decir? A ver, yo iba a decir que hay algunas horas santas. Sí, donde todavía, y mire lo que pasa con esto de las horas santas. Este es un sistema que se utiliza, me imagino que en muchos países de Latinoamérica, pero en República Dominicana también, ¿verdad? Cuando alguien muere, eso de hacerle los 9 días, que después la hora santa y todas esas cosas. A veces esas comidas que dan, primero la ofrecen a los ídolos. Y usted, le voy a decir algo, escúcheme, usted no se supone que se coma eso. No se lo coma. Dice la Biblia que nosotros debemos de abstenernos. No, señores, espérense. Porque a veces nosotros, mire, a veces nosotros, por la falta de conocimiento, hacemos ciertas cosas. Por favor, iglesia, oye lo que te quiero comentar. Esto es importante. A veces porque nosotros no sabemos algo, lo hacemos. Y usted quizá dice, eso no es nada, yo le oro en el nombre de Jesús. No, porque ya la Biblia te dijo la palabra que tú no tienes que comer eso. Entonces no comas de lo sacrificado a los ídolos. Necesitamos entender que es la Biblia que dice que hay que abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. El arroz con dulce se lo dedicaron ¿a quién? A San Agustín, a Santa María, a la que sea. No, eso no lo comemos. La Biblia dice, ¿qué es lo que dice? La Biblia dice, Hechos 15:29, que debemos abstenernos de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados, y además debemos de cuidarnos de no caer en la inmoralidad sexual. Esa es la ley de Dios para la iglesia cristiana. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a quienes le gusta la morcilla aquí, alabado sea el nombre de Cristo. Ya no podemos comer morcilla. ¿Por qué? Porque la morcilla es sangre. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos que comernos la sangre. La sangre es la vida. Entonces no comemos de lo sacrificado a ídolos, no consumimos la sangre, no comemos animales estrangulados y no practicamos inmoralidad sexual. Si ustedes hacen esto, entonces dice la Biblia, les irá bien. Wow, wow, wow. Oiga esto, si hacen eso, entonces harán bien. Pero además de esto, señores, la carta se manda, los gentiles reciben esa carta, reciben consuelo, reciben alivio, pero los judaizantes siguen haciendo estragos en otros lugares. Y por causa de esto, más adelante, Pablo escribe la carta ¿a quiénes?
a los Gálatas. Muy bien. Y vamos a ver lo que Gálatas 6, 7, versos 6, 7 en el capítulo 1 en la versión NBI nos dice, Cristina. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Gálatas 5, 1 y 2. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gloria a Dios. Ahora bien, espérense, vamos a ver algo importante. Alguien dirá, pero ¿y entonces qué significa? ¿Que el Nuevo Testamento no sirve? Sí, muchísimo, pero de diferentes maneras. Le voy a decir. La gente que no tiene conocimiento del Antiguo Testamento, ¿dije el Antiguo Testamento? Dije el Nuevo, me equivoqué, repito. ¿Qué significa? Que el Antiguo Testamento no es importante, no es relevante, no sirve, como dicen algunas personas. Sí, sirve, es importante y nosotros debemos de tener el conocimiento del Antiguo Testamento por diferentes razones. Óigame una de esas razones. De la única manera como usted puede entender bien el Nuevo Testamento es conociendo el Antiguo. Es más, le voy a decir algo. No hay manera ni siquiera de que yo entienda bien el sacrificio de Cristo si no entiendo bien lo que era la Pascua. Es decir, yo tengo que entender. El Antiguo Testamento es importante como fundamento. Así que sí, señores, sí. Es más, ahí hay cosas que ni siquiera se han cumplido. Profecía de la que dio Daniel, muchísimas profecías del profeta Isaías, de muchísimos lados. Señores, eso es maravilloso. Ahora, escúcheme por favor. Quiero que usted me oiga. En el Antiguo Testamento se presentan dos tipos o dos grupos de leyes principales. Y ahí es que está quizá el error o la confusión de algunas personas. Hay un grupo de leyes que son las leyes morales. Las leyes morales, y están las leyes ceremoniales. ¿Usted entiende eso? Leyes morales no se mueven, no se alteran porque están basadas en el carácter de Dios. Leyes morales: no robarás, no matarás, no mentirás, no dirás falsos testimonios. Eso es ley moral. Ahora, la ley ceremonial era en el Antiguo Testamento, se practicaba como sombra de lo que había de venir. Voy a volver a decirlo. El Antiguo Testamento es importante porque me da conocimiento, me da fundamento, me da comprensión. Hay mucho del Antiguo Testamento que ni siquiera todavía se ha revelado, que sigue estando pendiente como una profecía próxima a manifestarse. Ahora, ¿dónde es que está el punto de todo esto? Que no nos corresponde cumplir con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Entonces no es tampoco que la gente que está diciendo por ahí, no, ya el Antiguo Testamento no sirve, ya eso. ¿Cómo que no sirve? Claro que sí. Eso es palabra de Dios y se respeta. Lo que yo no vivo es por la ley de Moisés. ¿Usted ve? ¿Usted entiende la diferencia? Entonces voy a leerles esto aquí que para mí es muy importante. Tengo Hebreos 7, 18 al 19, Cristina, por favor. Antes de eso, escuche esto. Las leyes ceremoniales fueron abolidas porque apuntaban a Cristo. Por eso fueron abolidas las leyes ceremoniales. Por ejemplo, sacrificar un cordero, circuncidarse, guardar las fiestas judías, el día de reposo y mucho más, abolido. ¿Por qué? Porque era sombra de lo que había de venir. Entonces vamos, Hebreos 7, 18 al 19, Cristina. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar
endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, todas esas leyes ceremoniales, yo no las puedo volver a traer ahora, porque es que ya no es por ese sistema que nosotros nos manejamos. No, ese no es nuestro fundamento. Ahora yo quiero en esta parte, que es la parte ya donde estamos aterrizando, que usted escuche. Los que caen en las garras del movimiento judaizante están intentando servir a Dios en la carne, no en el espíritu. Lo voy a volver a repetir. Los que caen en las garras del movimiento judaizante están intentando servir a Dios en la carne, con regla, con práctica que ellos mismos se imponen, que no tienen nada que ver con el tiempo de gracia ni con la ordenanza apostólica para la iglesia, sino con leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. 2. Los que caen en las garras del movimiento judaizante están en peligro de caer de la gracia de Dios. Y eso sí es grave. Y usted va a decir, ¿y dónde la Biblia lo dice? Ahora mismo te lo digo. Finalmente, los que caen en las garras del movimiento judaizante están bajo maldición. Vamos a la Biblia, Gálatas 3:10. No deje de anotar esto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios. Gálatas 5:4, último versículo, NTV. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ¿qué dice Cristina? Han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Dios mío, ten misericordia, Padre. Señores, díganme que ustedes tienen todos esos versículos, por favor. Ustedes me permiten hacer una recapitulación solo de los versículos para asegurarme de que ustedes lo tienen, porque esta clase para mí es mire, todo lo que yo digo aquí, pero esto yo necesito que usted lo tenga ahí. Por favor, ¿me permiten ir solo a los versos asegurándome de que usted lo tiene? Cristina, yo quiero que tú estés ahí pendiente conmigo, por favor. Okay. Solo los versos, escuche esto. El primer versículo que nosotros vimos, ¿cuál fue, Cristina? Hechos 4:12, versión TLA. Bien, ¿qué dice? Solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Muy bien. Primera de Juan 4:1-6. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a ver, Cristina. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Dios mío. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Avanzando a lo próximo, solo las referencias tenemos a Hebreos, ¿verdad? 11:3, muy bien. Luego vimos ¿cuál otro? Muy bien, excelente. ¿Y el otro? Súper bien, Colosenses 2:16 al 17. Luego vimos Colosenses 2:18 al 19, muy bien. Avanzamos a Efesios 1:3. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Cristina? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, luego de ahí, ¿qué vimos? Hechos 15:1 y luego 5 al 11. Muy bien. Y luego del mismo 15, ¿verdad? Súper bien. Y finalmente vimos otros más que fueron los últimos, ¿recuerdan? Bien. Gálatas 1, 6 y 7, muy bien. Luego Gálatas 5, 1 y 2. Excelente. Dele el aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Mire algo. Nosotros tenemos que saber algo. Algunos que quizás conocen un poco de esas corrientes y esas cosas van a decir que no, porque siempre le tratan de buscar la vuelta a todas esas cosas. Pero le voy a decir algo que yo quiero que usted sepa. Ni siquiera la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento ahora le estamos tratando de vivir según la carne. Ni siquiera la ley moral de Dios de no mentirás, no matarás, no robarás, ni siquiera esa con la carne. ¿Usted sabe cómo es que nosotros estamos tratando de cumplir con esa? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra en Filipenses que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros fuimos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Yo quiero saber si ustedes aprendieron algo de esto. Yo traté de traerlo en cucharitas, así como súper simple, para que ustedes no se sintieran abrumados, porque yo sé que aquí hay muchos nuevos creyentes, pero sí algo les quiero pedir: repase eso, ore. Y le voy a decir algo a la gente nueva. ¿Quiénes están aquí que se convirtieron en el año 2023? ¿Quiénes en el año 2023? Ok, eso quiere decir que ustedes son nuevos creyentes todos. Y oiga lo que le voy a decir. Yo quisiera que ustedes, por favor, si no tienen una Biblia, ustedes consigan una Biblia. Para mí es importante que ustedes lean la Biblia. Es demasiado vital que lo hagan todos. Entonces, estamos en el mes de la Biblia. Y vamos a hacer algo. Si usted no tiene la posibilidad de tener su Biblia, por favor dígale a su líder que nosotros le vamos a dar su Biblia. Necesito que esta iglesia esté equipada con su Biblia. Si usted sí, escúcheme, si usted sí tiene la posibilidad de comprar una y hasta de regalar una, ayúdenos ahí. Pague la suya. Pague la de su hermano y diga: esa es para el hermano que va a venir que no tiene Biblia, que Dios me ha bendecido a mí a tal punto de yo poder regalarle una. Porque no es que las Biblias son gratis, es que nosotros tenemos que pagarla. Entonces, si usted viene a unirse a esta carga, mira, se le fue el gozo a 2 o 3. Usted se puede dejar usar del Señor. Claro, sí, porque a veces no es que usted necesite una Biblia, es que usted puede donar una Biblia. Ahora, lo importante es que aquí a nadie le falte Biblia. Y 2, escúchenme, en esa misma dirección. Hay mucha gente que comienza leyendo la Biblia y luego se desmotiva. Pregúnteme por qué. Ay, pero pregúnteme bien, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque comienzan por Génesis. Génesis es bellísimo ese libro. Lo que pasa es que después que pasamos a los otros libros que vienen por ahí, Levítico, Número, Deuteronomio, aunque son libros maravillosos, no siempre la gente se siente tan conectada con esos libros. Recomendación: comience con el Nuevo Testamento.
con cualquiera de los evangelios. Marcos es excelentísimo para comenzar con él, porque Marcos es un libro rápido, y te da como puntos, así como que todo es muy puntual en Marcos. Pero también Lucas, el mismo libro de Mateo o hasta el mismo Juan. Comienza por el Nuevo Testamento y eso te va a dar una dinámica de lectura que va a ser un poquito más alineada a esa parte inicial de tu vida espiritual. Otra cosa importante, por favor, escúchame. Mira, necesito que tengas un comentario cuando estudias la Biblia. Mucha gente le gusta comprar sus comentarios porque es bueno tener un comentario. Si usted lo puede tener, gloria a Dios. Si no lo puede tener, en el internet hay varios. Y el que yo más recomiendo es Enduring Word, porque es fenomenal y yo lo uso todo el tiempo. Así que abra su Biblia, resalte, por favor, haga de la lectura bíblica un hábito. Haga un hábito, saque apunte lo que usted le llamó la atención, lo que usted quiere profundizar ahí, estúdielo, saque apuntes. Es importante. Y la gente joven, y que no solo es joven porque tiene poca edad, sino porque es joven de espíritu, que todavía siente el ánimo de memorizar versículos, mire mi hermano, eso es fenomenal, que usted se proponga memorizar un versículo por lo menos semanal. Y nada, yo quiero orar por ti, así que ahí donde estás, levanta tu mano, te puedes quedar sentado, vamos a orar. Padre, aleluya, Padre. Ay, amado de mi alma, gracias por hablarnos en esta noche, un día más, una noche más. Señor, recibimos tu consejo, recibimos tu palabra y lo hacemos con toda humildad. Te pedimos, Señor, que nos perdones por las